Muy bien, ya pasamos por el estómago, vamos al intestino. El intestino delgado. El intestino delgado ya cumple otras funciones. Aparte del transporte, ya comienza, bueno, si bien la digestión ha comenzado en el estómago, pero acá ya hay mayor digestión y la función principal, la absorción. ¿Y la absorción gracias a qué? A la multiplicación de la membrana, de la superficie. Podemos extender todo esto y puede llegar más o menos a unos 250 metros cúbicos, toda esta superficie de absorción. Y depende porque hay primero estas plicaturas intestinales que ya están aumentando la superficie 10 veces, y acá hay vellosidades que tienen a los enterocitos, y esos enterocitos tienen microvellosidades. Entonces, cada uno de estos pasos hace que la superficie de absorción se multiplique en miles de veces. El intestino, ¿qué va a hacer? También va a hacer motilidad. Hemos visto que el duodeno es el más rápido, tiene 12 ondas lentas por minuto. Pero conforme va avanzando hacia el ilion, la motilidad va a disminuir. Entonces la conclusión es acá, intestino delgado, más rápido es el duodeno, el ilion ya disminuye en velocidad. Tiene dos movimientos, de peristalsis y de segmentación. La peristalsis obviamente hace progresar al alimento, o al kilo en este caso, y la segmentación fragmenta, va a mezclar y fragmentar todo para que pueda absorberse. Esos son los dos tipos de movimiento que tenemos. Ahora, este es importante, acá también interviene el sistema nervioso. ¿Quién está contrayendo? Acá, para que pueda darse la peristalsis. A este nivel contrae otra vez la acetilcolina. Y a este nivel, ¿quién lo relaja? El BIP y el óxido nítrico. Entonces, gracias a esa conjugación de acetilcolina, BIP, óxido nítrico, acetilcolina, BIP, óxido nítrico, va a poder haber propulsión del alimento. Y lo que tenemos después como consecuencia es la absorción, previa digestión, ¿no? La digestión va a fragmentar. Nosotros, ¿qué alimentos o el alimento lo consumimos como polímeros, ¿no? Polímeros de carbohidratos, de proteínas, de cualquier cosa. Pero ¿qué absorbemos? Monómeros. Entonces tenemos que romper todos esos polímeros hacia monómeros. En caso de carbohidratos, ¿qué consumimos? Básicamente glucógeno, almidón, carbohidratos, series de glucosas que tienen que ser degradadas. Y también lactosa que viene de la leche y la sucrosa que viene de la caña, ¿no? Esos son disacáridos, azúcar de caña y la lactosa en la leche. Entonces, estos deben ser degradados. Primero tenemos la amilasa. Tenemos una amilasa de la saliva que cumple una función, pero es mínima. La amilasa pancreática es la que va a tener mayor actividad a este nivel. La amilasa, entonces, ¿qué va a crear? Dextrinas, maltosas y maltotriosas. Las dextrinas, ¿qué son? Son grupos de 10 glucosas. Y ahí ya vienen otras, como otras enzimas como la sucrasa, la isomaltasa y la glucoamilasa, que van a hacer que estas dextrinas y maltosas y maltotriosas se transformen en glucosa. Eso ya puede absorberse. Y por otro lado tenemos estas enzimas importantísimas, la lactasa y la sucrasa, que degradan lactosa a galactosa y glucosa y sucrosa a glucosa y fructosa. Importante porque si no tenemos estas enzimas, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la lactasa, intolerancia a la lactosa. Entonces no se degrada la lactosa, que crea una gradiente osmolar, jala agua y hay diarrea. Y ahora el motivo de pregunta. Ha sido motivo de pregunta esto. Nosotros, ¿cómo vamos a absorber la glucosa? La glucosa lo hacemos en un primer paso con este transportador de sal y glucosa tipo 1, el SGLT1. Va a ser un cotransporte de glucosa y sodio. ¿Qué transporte era este? Era activo, ¿no? Porque usaba energía, pero era secundario. ¿Por qué? Usa energía, pero la energía de la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio está acá. ¿Qué está haciendo? Botando el sodio. Por lo tanto, disminuye la concentración de sodio acá, en el enterocito.
Por lo tanto, el sodio va a viajar del lumen al enterocito, porque ha disminuido. Entonces el sodio pasa y va a jalar a la glucosa. Entonces la glucosa en sí usa un transporte activo por la bomba de sodio-potasio. Es un activo secundario en un cotransporte. Y el segundo paso, que la glucosa usa el GLUT2 para pasar a la sangre. El segundo paso. Este caso es un transportador pasivo, ¿no? Este es facilitado, es un transporte facilitado, pero en suma siempre va a ser activo porque acá está gastando la energía. La galactosa igual que la glucosa. Y la fructosa acá usa un GLUT, el GLUT5, transporte facilitado, pasivo, no usa energía. Y acá otro GLUT, también pasivo, facilitado, el mismo GLUT. En consecuencia, la fructosa no usa energía, la galactosa y la glucosa sí lo hacen. Ya, este es transporte activo y este es transporte pasivo. Ahora, ¿cuál es el más abundante de estos tres? 85% es glucosa. ¿Ya? 85% es glucosa. El resto es galactosa y fructosa. Y fructosa, muchas veces el enterocito, ¿qué hace? Se fosforila y se transforma en glucosa. Entonces la fructosa se va a transformar en su mayoría en glucosa y va a absorberse por este GLUT2. Proteínas. Proteínas también tenemos polímeros. Son polímeros de aminoácidos. Entonces tienen que ser degradados. ¿Quién comienza la función? El pepsinógeno, ¿no? Ahí está ya rompiendo proteínas en el estómago. Pero esto es muy importante. ¿Quién secretaba el pepsinógeno? Las células principales. Entonces, primera enzima que está funcionando acá. Pero las enzimas más importantes ya son las que vienen al intestino delgado y vienen del páncreas. Tripsina, tripsinógeno, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B. La diferencia de todas estas enzimas es que unas son endopeptidasas y otras son exopeptidasas. ¿Qué es una endopeptidasa? Rompe los enlaces en la cadena interna, al lado interno de la cadena. Endopeptidasas. ¿Y cuáles son las endopeptidasas? Pepsinógeno, tripsina, quimiotripsina. Esas son endopeptidasas. Y las exopeptidasas son las que rompen en la parte final de la cadena. ¿Y cuáles son esas? Carboxipeptidasa A y B. Ahí van a estar rompiendo. Como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aminoácidos y algunos tripéptidos y dipéptidos. Todavía tenemos algunas peptidasas de membrana que van a romper oligopéptidos. Y vamos a tener al final tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos. Eso es lo que va a pasar acá. Los aminoácidos otra vez usan el transporte activo secundario, en cotransporte con sodio. Entonces el sodio pasa. Por otro lado, todavía se pueden absorber tripéptidos y dipéptidos, pero en cotransporte ¿con quién? Con hidrogeniones. Dentro del enterocito hay otras peptidasas que van a degradar también tripéptidos y al final, ¿qué vamos a tener? Aminoácidos, nada más aminoácidos. Y el aminoácido va a pasar a través de carrieros o transportadores, transporte facilitado a este nivel. Hay hasta 4 transportadores de aminoácidos distintos. Entonces, en conclusión, los aminoácidos son transportados en forma activa, usan energía, a este nivel, pues. ¿Ya? Grasas, un poco más complejo. Las grasas no son hidrosolubles. Al no ser hidrosolubles, van a formar gotas grandes. Pero nosotros tenemos que tener gotas pequeñitas para poder degradarlas. Una gota pequeñita recién va a tener el efecto de la enzima para degradarlas. Entonces tenemos que tener esas gotas pequeñitas. El primer rol en cumplir acá, ¿quién es? El estómago. El estómago, ¿qué hace? Mueve. Y también produce una lipasa gástrica. Entonces, el estómago mueve y ese movimiento hace que las gotas sean más pequeñas. No tan pequeñas, pero ahí están. Y la lipasa va a comenzar a hacer efecto. Lastimosamente, en el estómago solo se va a digerir 10 a 30% de todas las grasas.
Ya en el intestino es que hay otra sustancia, que es la bilis, y la bilis va a poder emulsificar estas grasas. Va a ser unas gotitas más pequeñas aún. Y esas gotitas ya van a ser blanco de las enzimas, en este caso la lipasa pancreática. Por eso, en el intestino se va a degradar 70 a 95% de todas nuestras grasas. Siempre un 5% se va a ir fuera. Importante el rol de las sales biliares. Cuando tenemos sales biliares, absorbemos el 95% de las grasas ingeridas. Cuando no hay sales biliares, esto baja al 50%. O sea, casi la mitad vamos a perder si no hay sales biliares. Y esas sales biliares se producen ¿dónde? En el hígado. Esas son las sales biliares. La más importante es el ácido cólico. Después le sigue el ácido desoxicólico, el desoxicólico, el litocólico, en esas concentraciones. Porcentaje la bilis. Recuerden que este es el mayor porcentaje. Y otra cosa que hay que recordar, la bilis tiene un ciclo entero hepático. Se produce por el hígado, sale a la vesícula y va al intestino. Ahí cumple su función y se reabsorbe. ¿A qué nivel? Del intestino delgado, en el ilion. En el ilion va a reabsorberse en un cotransporte con sodio. Sales biliares con sodio. Y regresa a la circulación portal y al hígado. Y ahí está circulando. Por lo tanto, si yo no tengo ilion o tengo una enfermedad a ese nivel, no voy a absorber sales biliares. Y si no absorbo esas sales biliares que produzco, voy a tener déficit de absorción de grasas. Entonces, como les dije, la bilis va a emulsificar, va a ser gotitas pequeñas. Las gotas van a ser más pequeñas. Entonces, en esa superficie, las gotas, la lipasa puede hacer su efecto y va a degradar los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. También va a haber otras enzimas como la fosfolipasa que va a degradar fosfolípidos. Y también va a haber enzimas que degradan obviamente al colesterol. Y vamos a tener monómeros. Al final va a haber unas micelas pequeñitas de ese compuesto entre ácidos grasos, monoglicéridos, algunas partes de fosfolípidos y colesterol. Estas micelas se van a acercar al borde en cepillo y van a estar soltando sus ácidos grasos y demás, y estas por simple difusión a través de la membrana van a pasar al enterocito. En el enterocito hay una ardua labor, porque el retículo endoplasmático va a recomponer todas esas grasas que han sido degradadas. En el RE se forma de nuevo el triglicérido, los fosfolípidos y el colesterol, y van a formar kilomicrones. Y esos kilomicrones son muy grandes para pasar directamente a la circulación sanguínea. Por lo tanto, van a pasar a los vasos linfáticos. Y de ahí ya a otros vasos sanguíneos más grandes. Aunque hay algunos ácidos grasos de cadena corta que pueden pasar también de forma directa a la sangre, a la circulación sanguínea. Pero la mayoría va a pasar en forma de kilomicrones a la circulación linfática. Absorción de algunas sustancias importantes como el hierro. El hierro se puede absorber en varias formas. Una de ellas es la más importante en forma del grupo M. Ahí se absorbe la mayoría. ¿Y de dónde viene ese hierro? Del hierro animal. O sea, la carne va a tener grupo M y ahí vamos a absorberlo. En este transportador específico. Es un transportador HCP1 que va a transportar el hierro en forma de LEM. En el enterocito ya se degrada eso y tenemos hierro. Lo otro es absorber hierro 2. Pero ¿cómo comemos el hierro? Como hierro 3. Acá hay una enzima que es un citocromo, es una ferroreductasa en el borde cepillo, ferroreductasa, que va a hacer que el hierro 3 vaya a hierro 2. Y el hierro 2 se puede absorber más fácil en este cotransporte con hidrogeniones. Entonces pasa con un hidrogenión y el hierro 2 pasa de nuevo acá, al enterocito.
La forma menos importante, por eso no está ahí, es el transporte de hierro 3. También se puede transportar hierro 3, pero es lo menos importante. Entonces, en orden de prioridad es este grupo, luego este, ¿ya? Y por eso la importancia de que damos hierro en ayunas, porque necesitamos ácido, ¿no? O damos con ácido cítrico o con vitamina C, ¿no? Porque el hierro se absorbe con hidrogeniones. Acá. ¿A qué nivel? Del duodeno. En el duodeno se da la absorción de hierro. Y solo vamos a absorber 10% de todo el hierro ingerido. ¿Por qué? Porque hay unas sustancias o hormonas que van a regular a este nivel la absorción de hierro. Como pueden ver, el hierro puede pasar a la sangre o también puede irse de nuevo al tracto gastrointestinal. Porque acá, al otro lado, en este lado de la sangre, ¿qué tenemos? Otro transportador, la ferroportina. La ferroportina va a hacer que pase el hierro a la sangre. Sin embargo, hay una hormona que viene del hígado que va a regular a la ferroportina. ¿Qué hormona es esa? Lepsidina. Lepsidina le va a decir a la ferroportina, ahí nomás, ya no hagas pasar más hierro. Entonces depende de la lepsidina para que pase o no. Hay algunas enfermedades en las cuales no hay epsidina, por ejemplo la hemocromatosis. En hemocromatosis, entre varias otras cosas, no hay epsidina. Entonces la epsidina no va a estar regulando la ferroportina y el hierro va a pasar y se va a acumular más. Y también en la enfermedad crónica, el hígado produce, en cualquier enfermedad crónica, el hígado produce más epsidina. Entonces, si hay más epsidina, se va a absorber menos hierro. Entonces, esa es una de las causas de la fisiopatología de la anemia por enfermedad crónica. Una de varias. Más epsidina. Hay tumores también que producen epsidina y van a hacer que se produzca o se absorba menos hierro. Una vez el hierro en sangre, ¿dónde se va? La mayoría, 70%, va a ir al glóbulo rojo a conformar la hemoglobina, ¿no? Y ejercer su principal función, transportar oxígeno. El resto, el 30%, se va a ir al hígado. Y ahí se va a unir a la ferritina, que es la forma más importante de almacén de hierro. Y también se puede transformar en hemosiderina, pero es menos importante. Otra vez en el hígado también está la ferroportina y la epsidina que van a regular su absorción. Los glóbulos rojos van a cumplir su vida de 120 días, van a ir al vaso y ahí los macrófagos van a degradarlo. Por lo tanto, en los macrófagos se va a producir el hierro del grupo M que tenía el glóbulo rojo y va a ser excretado por el macrófago para luego cumplir otra vez el ciclo. Pero les digo esto porque también en el macrófago está este transportador de ferroportina regulado por epsidina. Algo importante también es la vitamina B12. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el ilion, ¿no? En el ilion se absorbe la vitamina B12. Nosotros ingerimos vitamina B12, pero en el estómago se une a la proteína R o aftocorrina. Ahí se unen. Claro que en el estómago también se produce en las células parietales el factor intrínseco, pero hay que ver eso. En el estómago todavía no se une el factor intrínseco a la vitamina B12, porque a este nivel está unido con la proteína R o aftocorrina. Es en el intestino delgado que hay proteasas, y estas proteasas, ¿qué van a hacer? Romper la unión de vitamina B12 con aftocorrina. Entonces, recién en el intestino delgado, a nivel del duodeno, se va a unir vitamina B12 con factor intrínseco. Ahí recién. Entonces, llega este complejo al ilion, y en el ilion, ¿qué había? Receptores para factor intrínseco, ¿no? Esos receptores van a reconocer al factor intrínseco y van a hacer una endocitosis mediada por receptor. Es un transporte activo. En conclusión, la vitamina B12 se absorbe con transporte activo en una endocitosis mediada por receptor. Pregunta de examen. En resumen, duodeno absorbemos hierro, calcio, también yodo. El duodeno y ayuno, carbohidratos. Casi en todo el intestino delgado, grasas y proteínas. Y ayuno, duodeno, acá también ácido fólico, es importante. Y al final, en el ilion, vitamina B12 y sales biliares. El intestino grueso.
su función del intestino grueso no es tanto absorción, ¿no? Tampoco digestión. Va a ser básicamente movimiento, va a mover lo que queda de la digestión. Pero sí tiene un rol importante en la absorción de electrolitos y agua. ¿Ya? Entonces, todos los electrolitos que se han producido o que no se han absorbido en el intestino delgado, sobre todo el sodio y el agua, van a ser producidos acá, van a ser reabsorbidos acá. Entonces, básicamente en esta parte, en la primera parte del intestino grueso, ¿qué tenemos? Absorción de agua e iones, sobre todo sodio. Acá, básicamente, va a haber bacterias que van a fermentar diversos nutrientes. Entre ellos, la producción de vitamina K va a estar mediada por esto. Y esta parte, básicamente, es almacenaje. No tiene rol, no hay rol en la absorción ni nada. Acá es almacenaje. Y obviamente acá se eliminan las heces. Una diferencia con el intestino delgado. El intestino delgado, la motilidad era más fuerte, ¿dónde? O más rápida, en el duodeno iba bajando hasta el ilio. Acá no, acá va subiendo. En el ciego hay una movilidad de 5 a 7 ondas lentas, y esto va a ir aumentando hasta el sigmoides, ¿ya? Entonces, la motilidad progresa conforme progresa el intestino grueso. Y también tiene los mismos movimientos de propulsión y de segmentación que tenía el intestino delgado, también mediado por acetilcolina y óxido nítrico y VIP. Como estamos en el intestino, básicamente ahora vamos a repasar cosas que se dan desde el intestino delgado. Es la absorción intestinal de líquidos y electrolitos. El agua va a absorberse por ósmosis, ¿no? ¿Cuál es el objetivo acá? Que el contenido intestinal tenga la misma tonicidad que la sangre. Entonces, si tenemos mucha concentración en el intestino, el agua va a pasar de la sangre a la luz intestinal y viceversa, ¿ya? Entonces, si nosotros necesitamos agua, obviamente vamos a absorber más agua. Entonces, de eso va a depender el agua, y el agua es así nada más. Va a estar movida por los alimentos que pasan de un lado a otro. Después de comidas, el agua va a estar impulsado con los nutrientes, ¿no? Entonces, como yo como, absorbo glucosa, absorbo aminoácidos, aumentan las moléculas al otro lado, ¿y qué hace eso? Jala agua. Entre comidas, básicamente va a depender de los electrolitos. Si entre comidas, los electrolitos también van a estar moviéndose. Y si se mueven más hacia el intestino, jalarán más agua. Y si se haga lo contrario, se irá más agua. Esa es toda la producción de agua del cuerpo. Ingerimos más o menos 2 litros, pero también producimos líquido que tiene que ser reabsorbido. Las glándulas salivales producen 1.500 mililitros de agua. El estómago, 2.500. La bilis, 500. Páncreas, 1.500. Intestino, 1.000 aproximadamente. En total, tenemos 7.000 mililitros, 7 litros que produce todo el tracto gastrointestinal y que tiene que ser reabsorbido. Se reabsorbe casi todo. ¿Quién reabsorbe más? Yeyuno, ilion, y el restante, que es importante porque tiene que reabsorberse de todas maneras, es en el colon. Primero veamos el cloro. ¿Cómo se absorbe el cloro? El cloro se absorbe tanto en el intestino delgado como en el grueso. Pero en las primeras partes del intestino delgado, ¿cómo se va a absorber? No está ahí. Es por el equilibrio de Gibbs-Donan. ¿Qué es el equilibrio de Gibbs-Donan? Es que se tienen que equilibrar las cargas, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la primera parte del intestino, ¿qué pasa? El sodio pasa al intestino, al enterocito, creando una diferencia de cargas, porque se van a quedar más cargas negativas en la luz, el cloro se va a quedar, y va a haber más cargas positivas en el enterocito. Para equilibrar las cargas, entonces el cloro va a seguir al sodio. Y por difusión nada más, o canales que puede haber ahí, el cloro va a seguir al sodio. Esa es la forma más importante de absorber cloro, siguiendo al sodio. Pero en las otras partes, en las partes distales, va a haber esto, un cotransporte con bicarbonato. Entonces el cloro
va a pasar este canal el cloro y va a secretar bicarbonato. Eso es al final. Entonces tenemos dos formas para absorber el cloro. Primero, para equilibrar cargas, siguiendo a sodio, y segundo, con este cotransporte, con bicarbonato. El sodio. El sodio se va a transportar básicamente por transporte activo secundario, ¿no? Y hemos visto con glucosa, con aminoácidos. Ahí va a ir. Pero esto es en el periodo de comidas. Si yo como, voy a tener alimento y obviamente voy a absorber. Pero entre comidas, y no hay nutrientes, va a haber otros intercambiadores. Por ejemplo, este intercambiador de sodio con hidrogeniones. Entre comidas, entonces, va a predominar esta absorción de sodio, ¿ya? Que está incrementado por la bomba de sodio-potasio. Ahora, también hay estos canales epiteliales de sodio. Es otra forma de absorber sodio. Estos son importantes porque estos canales epiteliales de sodio responden ¿a quién? A la aldosterona. ¿Y dónde están? Están en todo el tracto gastrointestinal, pero sobre todo en el colon. Estos canales epiteliales de sodio. Entonces, si yo tengo déficit de agua y sodio, inmediatamente mi glándula suprarrenal, ¿qué produce? Aldosterona. ¿Y esa aldosterona qué va a hacer? Va a estimular estos canales y estos canales van a absorber más sodio y van a jalar más agua y no nos vamos a deshidratar. Entonces, importante, acá también tiene un valor la aldosterona en estimular esto. Claro que la aldosterona también va a estimular la bomba de sodio-potasio. También estimula acá, creando la gradiente y estimula estos canales, los abre. Ahora, estos canales epiteliales de sodio también los vamos a ver en el túbulo contorneado distal. Son importantes a ese nivel. Si bien predomina la absorción, también se secreta. Y esto básicamente en el colon y en el intestino delgado. O sea, hemos absorbido sodio, hemos absorbido cloro, pero también podemos secretarlo. Miren cómo secretamos sodio, vía transcelular, entre las células. Eso dependiendo de la osmolaridad. Y también podemos secretar el cloro con este canal, que es un canal de conductancia transmembrana, que fue visto en la fibrosis quística, pero es fisiológico. Este se encarga de expulsar cloro. Recuerden que el Vibrio cólera, ¿qué hace? Estimula MP cíclico y estimula canales de cloro. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el cólera? Aumentar la secreción de cloro. ¿Y el cloro qué va a hacer? Llamar a sodio. ¿Y cloro y sodio qué hacen? Llaman agua y se da diarrea. Entonces el alimento ya llegó hasta el intestino, se absorbió todo el agua, se secretó algunas sustancias y demás, y se han formado las heces. Y se da el reflejo de defecación. ¿El recto qué tiene o qué es? Básicamente es un conducto que siempre está colapsado, no hay heces ahí, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa cuando llega toda la propulsión del intestino grueso? El recto y el sigma se distienden. Esa distensión es lo que inicia el reflejo defecatorio. Eso, la llegada de heces ahí, la distensión del recto, hacen que tengamos el deseo de defecación. Y hay contracción refleja del recto y relajación de esfínteres. Hay que ver que tenemos dos esfínteres. El esfínter anal interno, que es músculo liso, circular, este inmediatamente se va a relajar porque es autonómico. Pero este nos va a permitir tener un control. El esfínter anal externo es músculo estriado y ¿de quién depende? Del nervio pudendo. Y este nos va a poder tener control sobre la defecación, por más que se llene el recto de heces. Ahora vamos a ver dos órganos accesorios, el páncreas y el hígado, que tienen que ver mucho con la digestión y entre otras funciones. ¿Quién controla en caso de el páncreas exocrino? No estamos hablando del endocrino, ya hablamos del endocrino con las células beta, alfa y demás. Acá básicamente vamos a hablar el exocrino. ¿Quién controla esta parte del páncreas exocrino? Estas dos sustancias, secretina y colecistoquinina. Secretina
aumenta la producción de bicarbonato, y colecistoquinina, la liberación de las enzimas pancreáticas. Básicamente el jugo pancreático es alcalino, o sea, va a tener más bicarbonato. Y la función es neutralizar el ácido gástrico de ello. ¿Qué hace la secretina? La secretina tiene como función, como les dije, producir bicarbonato. Y está mediado, pregunta de examen, por AMP cíclico. Ahora vamos a ver cómo así. Pero el segundo mensajero que media la producción de bicarbonato a través de secretina es el AMP cíclico. Y la colecistoquinina libera los gránulos simógenos con todas las enzimas, lipasa, tripsinógeno y demás. ¿Y cuál es el segundo mensajero que está mediando acá? Fosfolipasa C. Eso también recuerde. Entonces la colecistoquinina agoniza receptores y produce fosfolipasa C, su segundo mensajero. La secretina produce MP cíclico y va a aumentar la secreción de ácido. Recuerden entonces, acá tenemos el túbulo y las células acinares. Acá es que se produce todas las enzimas. Y estas células son las susceptibles ¿a qué? A colecistoquinina. Estas células tubulares son las que secretan bicarbonato. Acá no hay enzimas, pero acá hay bicarbonato en las células tubulares. Y estas son las susceptibles a secretina. Colecistoquinina, enzimas simógenas y secretina, bicarbonato. Acá está la producción de bicarbonato. Llega la secretina por el estímulo del ácido del intestino y produce MP cíclico. El MP cíclico, ¿qué hace acá? Estimula canales de cloro, esos canales que hemos visto. Entonces sale más cloro a la luz intestinal. ¿Qué hace luego el cloro? El cloro era reabsorbido, ¿no? En un antiporte con bicarbonato. Entonces acá se reabsorbe y se secreta bicarbonato. Entonces, ese es el mecanismo que usa la secretina. Aumenta el MP cíclico, estimula la secreción de cloro y luego ese cloro es reabsorbido y en esa reabsorción se secreta bicarbonato. Entonces, el mecanismo de secreción de bicarbonato por el páncreas. Ahí están todas las enzimas. Tripsina, enteropeptidasa, que degrada proteínas y polipéptidos, desdobla enlaces peptídicos en el lado carboxil de aminoácidos básicos, sobre todo arginina y lisina. Ese es su simógeno, ¿no? La forma inactiva. Quimiotripsina, con su simógeno. ¿Cuál es su activador? La tripsina. También tiene lo mismo y va a ser básicamente lo mismo. Uno potencia al otro. Elastasa, con su simógeno proelastasa. ¿Quién la activa? También la tripsina. Sustrato, elastina y otras proteínas que desdoblan enlaces de estos aminoácidos, los alifáticos. Carboxipeptidasa A y B también los activa la tripsina y desdoblan las cadenas laterales de aminoácidos alifáticos, aromáticos o ramificados. Y de básicos. Eso se diferencia. ¿Qué pasa en la pancreatitis? En la pancreatitis hay una activación de estas enzimas. Normalmente en el páncreas las enzimas están como simógenos. Ya se activan en el intestino. En pancreatitis se activa esto en el páncreas mismo. El tripsinógeno pasa a tripsina y desencadena la activación del resto de enzimas. Entonces el páncreas se autodigiere. Y eso es lo que pasa en pancreatitis. Otras enzimas que tienen que ver con la degradación de otras sustancias. Colipasa, su simógeno es la procolipasa, el activador también tripsina. El sustrato, grasa. ¿Qué hace? Facilita la exposición del sitio activo de la pancreatolipasa. O sea, le ayuda a esta lipasa, que es la que degrada a los triglicéridos, a monoglicéridos y ácidos grasos. ¿Quién degrada el colesterol? Esta lipasa de ácidos y sales biliares. También esta enzima éster de colesterol hidrolasa. Van a degradar el colesterol. La amilasa, que degradaba almidón. ¿Quién activa el cloro? Ribonucleasa y desoxirribonucleasa, no se sabe quién las activan, pero van a degradar RNA y DNA a nucleótidos. Hígado tiene varias funciones. En el tracto gastrointestinal, la función más importante, formación y secreción de bilis.
¿no? Y ahí van a estar las sales biliares. También forma nutrientes y vitaminas. Hace glucógeno a partir de glucosa, forma aminoácidos, lípidos, vitaminas. Inactiva sustancias. Es un rol de toxificador. Toxinas, esteroides, otras hormonas al final son secretadas ahí y van a ir a la bilis. Síntesis de proteínas. Importante esto, proteínas de fase aguda. Sintetiza proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva y demás. También albúmina, factores de coagulación, proteínas fijadoras de esteroides y otras hormonas. ¿Qué pasa en inflamación? En inflamación normalmente, ¿qué se produce? Más albúmina que proteínas de fase aguda. Pero en inflamación van a aumentar las proteínas de fase aguda, menoscabando la producción de albúmina. Por lo tanto, en inflamación, ¿qué pasa? La albúmina disminuye. No solamente porque hay cirrosis o porque hay desnutrición va a haber disminución de albúmina, sino también en la inflamación, porque se va a producir más proteínas de fase aguda. Y también tiene que ver algo en la inmunidad, ahí hay macrófagos que son las células de Kupffer. La bilis, ya vimos un poco antes, es el principal producto del hígado en la digestión. ¿Por qué? Porque tiene las sales biliares, tiene pigmentos biliares y otros. Esto es lo que se produce a bilis en el día, 500 cc. Y hay circulación enterohepática. Función, digestión y absorción de grasas, excreción de productos liposolubles, excreción de bilirrubina y otras sustancias. ¿Qué podemos excretar? Fosfatasa alcalina, colesterol y sobre todo fármacos. La mayoría de fármacos son liposolubles, en el hígado se hacen hidrosolubles y muchos de ellos son excretados a este nivel. Miren el porcentaje de sólidos de la bilis en el conducto hepático. Es este más o menos, el ácido es esta concentración, o sea, es más o menos alcalino. Pero la vesícula cumple una función de cambiar el porcentaje de sólidos, o sea, le saca más agua, lo hace más concentrado. Ese es el rol de la vesícula, concentrar la bilis y aparte de almacenar. Entonces la concentra. Los ácidos biliares también se concentran más. Y el pH se torna un poco más hacia lo ácido. Entonces la función es esa de la bilis, de la vesícula, concentrar la bilis y almacenar. Entonces, ¿qué lleva la bilis? Bilirrubina. La bilirrubina tiene un proceso que tiene que hacerse soluble también para poder ser excretado por la bilis. La bilirrubina no es soluble, va en la sangre con la albúmina y es llevada al hepatocito y acá hay un transportador de bilirrubina, el OATP, transportadores de sustancias orgánicas. Van a pasar la bilirrubina al hepatocito. En el hepatocito hay una enzima muy importante que tiene varias otras funciones, como vamos a ver, pero acá es conjugar la bilirrubina. La bilirrubina es conjugada por la glucuroniltransferasa. Entonces, ya es conjugada y se vuelve soluble. Una vez que es soluble, pasa a los canalículos por este transportador. Es un transportador que media la resistencia microbiana, así se le ha denominado. Hace otras funciones, pero acá, en este caso, va a hacer el transporte de bilirrubina directa o conjugada del hepatocito a los canalículos biliares. ¿Qué pasó en la enfermedad de Gilbert? No absorbemos mucha bilirrubina o tenemos función baja de la glucuroniltransferasa. Entonces, cuando producimos mucha bilirrubina, se satura y que tenemos ictericia. Ese es el síndrome de Gilbert. Klinger-Najar, no tengo esto. Entonces, tengo más bilirrubina indirecta, no la conjugo. Dubin-Johnson, rotor, mi problema es acá, en la excreción. O sea, ya he formado mi bilirrubina directa, pero no puedo excretarlo a los canalículos. Entonces, aumenta mi bilirrubina directa en sangre. Esta enzima es muy importante, como les dije. Aparte de conjugar la bilirrubina, hace otras cosas. Por ejemplo, conjuga esteroides. Tiene que ver en la conjugación de esteroides y diversos fármacos. Y todos estos compiten con la bilirrubina. Por eso podría tener, si tengo exceso de esto, podría tener disminución de transformación de bilirrubina. Más bilirrubina indirecta. Y algo importante, estas sustancias, barbitúricos como el fenobarbital,
los antihistamínicos y anticonvulsivantes, ¿qué hacen? Aumentan la actividad de la glucuroniltransferasa. ¿Ya? Entonces va a aumentar mi tasa de transformación de bilirrubina indirecta a directa. Este es el fundamento de por qué en enfermedades como Klinger-Najar, que tengo más bilirrubina indirecta, uso fenobarbital. En Klinger-Najar tengo deficiencia de esa enzima, ¿no? Entonces le doy fenobarbital para que lo poco enzima que haya se induzca y aumenta. Entonces va a disminuir mi bilirrubina indirecta y se va a conjugar más a bilirrubina directa. Otra función del hígado es esto, el metabolismo del amoníaco. Tanto así que si el hígado está mal, el amoníaco se va a incrementar en sangre. Y esa es una de las causas de encefalopatía hepática. En encefalopatía hepática aumenta el amonio en sangre. Porque en el hígado es el único lugar donde se da todo este ciclo, el ciclo completo de la urea, que es denominado el ciclo de Krebs-Hesselstein. Convierte amoníaco de la circulación en urea y luego lo excreta por la orina. ¿Y el amoníaco de dónde viene? Del colon y los riñones. Pero las bacterias en el colon, ¿qué hacen? Producen amonio. Ese amonio pasa a la circulación enterohepática. Tiene que ir al hígado. En el hígado, el amonio entra a ese ciclo y se transforma en urea. La urea puede regresar al intestino o puede ser excretada por el riñón. Entonces, es la otra parte también de la circulación enterohepática. Habíamos visto que había en esta circulación la bilis, ¿no? La bilis podía ser secretada y luego reabsorbida en el colon, en el ilion. También el amonio. El amonio se produce en el colon, es absorbida a la circulación hepática o portal, se transforma en urea, parte de la urea es llevada a la orina, pero parte de la urea regresa al colon y ahí se transforma de nuevo en amonio para ser absorbido. También es un ciclo enterohepático. Ahí está el ciclo. Se da entre la mitocondria y el citosol del hepatocito. Entonces tenemos amonio que va pasando por varias circunstancias, ornitina, citrulina, arginina y al final tenemos urea. Y el amonio entra al hepatocito, ¿no? A la mitocondria y sale como urea. La urea, como les dije, o va al riñón o regresa al colon para volver de nuevo en forma de amonio. Ahí está. ¿Dónde producimos el amonio? En el colon. Es absorbido acá, 15% sigue en la circulación, pero 85% entra al ciclo de la urea y se transforma en urea. 25% regresa al colon y 75% se va al riñón y es excretado. En el colon se transforma otra vez en amonio y completa el ciclo. Si estos niveles aumentan, encefalopatía hepática. ¿Cómo formamos la bilis? La bilis contiene ácidos biliares, importante, que hemos visto para la digestión, fosfatilcolina, la bilirrubina y también es una forma de excretar el colesterol. Aparte esto, ¿no? Agua, glucosa, calcio, glutatión que van a dar volumen. También urea, como hemos visto. Pero la secreción activa de sales biliares es el motor que va a poder excretar todo el resto. Si no hay excreción de sales biliares, no se va a excretar todo el resto. Entonces, ese es el motor que lleva todo. Y esta concentración es importante, esta relación que hay. Relación entre ácidos biliares, fosfatilcolina y colesterol. Esa relación debe mantenerse constante. O sea, más sales biliares, luego le sigue fosfatilcolina y colesterol. Si se rompe esa relación que tenemos, bilis litogénica. O sea, si aumenta el colesterol, por ejemplo, ahí, esa bilis se va a precipitar y hacer litiasis vesicular. Entonces, eso es importante para evitarlo. ¿Cómo regulamos la secreción biliar? Básicamente por ello. Tenemos un control intestinal y un control del vago, o sea, del sistema nervioso central. Cuando llega el alimento al duodeno, ¿qué pasa? Las células producen colecistoquinina. Esta colecistoquinina pasa a la sangre y va a hacer en la vesícula, ¿qué cosa? Contracción. Contracción. Pero también el vago tiene un rol ahí.
El vago que lleva acetilcolina. Y esa acetilcolina también contrae la vesícula. Entonces es un control nervioso. Y por otro lado, el vago, ¿qué hace? Secreta óxido nítrico y péptido vasoactivo intestinal. ¿Qué hacen? Relajan al esfínter de Oddi. Entonces así el vago va a aumentar la secreción gástrica. Por otro lado, la colecistoquinina también va a pasar a la sangre y va a irse al sistema nervioso central. Ahí va a funcionar como neurotransmisor. ¿Y qué va a hacer? Estimular la producción del vago. Entonces, esa es la regulación de la secreción biliar. Muy bien, algunas preguntas que me han dado la coordinación al respecto. Las células parietales del estómago se caracterizan por parietales, formar ácido clorhídrico en las cisternas del retículo endoplasmático, presentar escasas mitocondrias, sintetizar factor intrínseco gástrico. Todas las alternativas son correctas. Ácido clorhídrico formar ácido clorhídrico en las cisternas del retículo endoplasmático. Ahí se forma ácido clorhídrico. ¿Dónde se forma el ácido clorhídrico? En la luz. En las cisternas ahí que se produce solo hidrogeniones. Y por otro lado se produce el cloro. Y se va a secretar cloro por otro transportador. Y en la luz intestinal es que tenemos ácido clorhídrico. Presenta escasas mitocondrias. La célula parietal, al necesitar tantas bombas, necesita energía. Y para que tenga esa energía, tiene que tener abundantes mitocondrias. Sintetiza factor intrínseco, también. Las células oxínticas o parietales, esas dos funciones importantes tienen, la de producir ácido gástrico y la de sintetizar factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. La vitamina B12, cianocobalamina, se absorbe principalmente mediante transporte activo, pasivo, difusión compleja, ósmosis, difusión simple. La respuesta exacta, ¿cuál sería? Endocitosis mediada por receptor. Esa sería la respuesta exacta, pero no está. Entonces, ¿cuál es? Es un transporte activo, porque usa energía de todas maneras. Ya, entonces esa es la respuesta. ¿Cómo se absorbe la fructuosa? Transporte activo, difusión facilitada, difusión simple, pinocitosis, fagocitosis. Primero no necesitaba energía, solo era un GLUT, ¿no? ¿Qué GLUT? GLUT 5. Y luego el GLUT 2, ¿no? Entonces, es difusión simple o facilitada. Simple es cuando no había un carrier, o sea, pasaba por la membrana. Facilitada es que no usa energía, pero usa un carrier. Y en este caso el GLUT. La otra sesión me preguntaron sobre los GLUT y había que aclarar un poco al respecto. Los GLUT son transportadores de glucosa y hay ya más o menos 12 o 15 GLUT que han sido encontrados. ¿Ya? Los GLUT que tenemos son el GLUT 1, GLUT 3, que básicamente ¿dónde están esos? En el sistema nervioso central. Esos median glucosa, median el transporte de glucosa en tejidos que necesitan bastante de ella. Uno de ellos es el tejido cerebral, ¿no? GLUT sobre todo, y el 1 que está en el sistema nervioso central, en el tejido fetal y demás. GLUT 2, ¿dónde lo encontrábamos? Era el GLUT sensor, ¿no? El GLUT sensor, ¿dónde? En las células beta. Y también era el GLUT que mediaba el pase del enterocito a la sangre. Ahora lo hemos visto. GLUT 4 es importante, sobre todo en el músculo, ¿no? Ese es el que va a captar más glucosa a ese nivel. Y el GLUT 5, que está a nivel también de la absorción, es el exclusivo para fructuosa, ¿no? Los otros GLUT son menos estudiados, pero hay que tomar en cuenta esos 5 GLUTs. Sustancia que inhibe la secreción y la motilidad del estómago prolongando el tiempo de digestión. Esto lo dije en la anterior sesión, ¿no? Eran sustancias que disminuían la secreción gástrica y también su motilidad. La principal, ¿cuál era? El polipéptido inhibidor gástrico y el péptido relacionado al glucagón, al GLP-1, ese también es importante. La colecistoquinina también hace esa función. La secretina también hace esa función. El glucagón también tiene esa función.
¿Y esa función qué es? Ser una enterogastrona. La enterogastrona entonces es una sustancia que inhibe secreción y motilidad del estómago, prolongando el tiempo de digestión. ¿Cuál de las siguientes hormonas se relaciona principalmente con la motilidad vesicular? Lo vimos ahí en el gráfico. Colecistoquinina, que era estimulada por la llegada de ácidos grasos al intestino delgado, al duodeno. Otra pregunta que recurre, ¿la forma de absorción de cianocobalamina es por transporte activo?